Padre, gracias por la oportunidad una vez más de esta mañana de poder llegar aquí a tu casa, Señor, a traer la palabra. Permite, Señor, que no sea yo, sino tú, Señor, revelándomela conforme a tu voluntad. Que aquello que tú me diste en la intimidad, Señor, y procesaste, me permita que en el día de hoy pueda llegar a tu casa y a aquellos que nos puedan estar viendo, Señor, a través de las redes sociales. Los bendecimos de una manera especial. Pasa por ello por mis ojos, carbón por mi garganta, encendido, Señor. Agudiza mis oídos para poder ver y entender, Señor, lo que tú quieres que yo hable en esta hermosa mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo te lo suplico. Amén y amén. La palabra dice en el libro de Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La semana pasada tuvimos un tema hablando de que la intolerancia en la casa de Dios ofende. Y esta semana tenemos un tema, quizás puede usted verlo muy complejo o muy pegado, pero dice: los ofrecimientos, los caprichos, la autoridad mal ejercida y las prebendas son pasajeras, pero el reino de Dios y su palabra son eternos. Y todas y cada una de estas tienen que ver obligatoriamente con la desobediencia del hombre. Este tema no sale a la luz o a raíz del video, del audio que se filtró el día pasado con un pastor evangélico y un encargado de una campaña política de uno de los partidos. No, ya la palabra había estado ahí. No quisiera hacer leña del árbol caído, pero yo me pregunto muchas veces como cristianos, ¿para qué razón y por qué motivo nosotros queremos una posición política? ¿Para qué deseamos una posición política? Si servir al reino de los cielos es mejor que estar en cualquier lugar de posición gubernamental. Tú tienes más autoridad de la que Dios te ha dado en una posición que tú querer ejercer una posición política. Porque a la corta o a la larga, normalmente la gente siempre se tuerce. Y yo oro por esa persona que el audio se filtró, un audio de 14 minutos y pico. Grave error, yo no sé. Yo espero que el Eterno pueda reconciliar ese corazón con él y que Dios lo bendiga. Y yo quisiera, a la luz de la palabra, ver 3 personas en la palabra que creyeron iban a hacer conforme a su voluntad y que iban a quedar sin carga y sin castigo por aquello que hicieron. Y podemos ir en la palabra, el libro Primero de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Pero me llama la atención como inicia, dice: pasadas estas cosas. Y si no decimos pasadas estas cosas que aconteció, no vamos a entender o empalmar lo que dice la palabra. Y si podemos dar una página hacia atrás, en el capítulo 20 del libro Primero de Reyes, dice que Ben-Hadad, rey de Siria, se había juntado con 32 capitanes para hacerle frente al rey de Israel. Es decir, para venir en contra de Acab. Y le dijo: oye lo que yo te voy a decir. Yo quiero que tus mujeres, tus hijos hermosos, tu oro y tu plata, tú me los entregues. Y él le mandó a decir: rey, señor mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Y volvió a decírselo. Y el hombre preocupado junta a todos los ancianos. Y cuando junta a todos los ancianos, por la condición que está de opresión que está viviendo el pueblo, aparece un profeta. Y le dice: no, el Señor te dice que te lo entregará en tus manos para que tú veas que en Israel hay un rey. Y nosotros tenemos que seguir confiando que en República Dominicana hay un rey, tenemos un rey, un Señor, que nosotros nunca le hemos dado la espalda a sus hijos, los que no conocemos. Pero aunque le hayamos dado la espalda, nos arrepentimos, buscamos su rostro y pidamos porque el pueblo que ha dado la espalda vuelva a Dios. Y él le dice una palabra que la dije ahorita. Y le dice el rey, le manda un mensaje y dile: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y de repente van a la batalla. Y el pueblo de Israel sale victorioso. Pero el profeta le dice: oye, te dice el Señor que te prepares, porque de aquí a un año el rey de Siria vendrá de nuevo a batallar contigo. Y así como Dios aconseja a sus hijos, así el diablo comienza a ministrar a los de él.
Y se levantó y le dice: mira, yo te voy a decir una cosa, le dice el rey de Siria. Ellos son un Dios de monte, tienen un Dios de los montes. Pero si peleamos en los llanos, nosotros le vamos a vencer. Pero no hay nada oculto que el Señor no lo sepa. El Señor le dice: mira, va a acontecer esto y de esta manera va a suceder. Prepárate para la batalla. Si ellos van a pasar inspección, pasa inspección, tú también, porque yo te voy a dar de nuevo la victoria para que sepas que hay Dios en Israel. Dios te está confirmando que en todo tiempo está contigo. Y cuando va a la batalla y lo vence, y el Ben-Hadad sale corriendo y le provoca un estrago grandísimo, entonces cuando llega hay una estrategia del enemigo. Y el pueblo de Dios muchas veces se confunde, porque si es posible hasta los escogidos serán engañados. Y él le dice: vamos a vestirnos de cilicio y vamos a ponernos soga en nuestro cuello, porque dicen que el pueblo de Israel es benevolente y es misericordioso. Y salió y dice: mira, Ben-Hadad dice tal o cual cosa. Dice: si él vive, él es mi hermano. ¿Quién te ha dicho que Dios te mandó a decir que haga amistad con el enemigo cuando tú tienes que derribarlo? Y se levantó un profeta de Dios, como siempre Dios manda un profeta a dar dirección a su nación. Y le dijo a uno: golpéame. Y el hombre no quiso golpearlo. Y dice: no has hecho como Dios te ha mandado. Cuando tú salgas del camino, te comerá un león. Y aconteció como Dios le dijo, se lo comió el león. Y salió y le dijo a otro: golpéame. Y el otro lo hirió en la mejilla, le hirió un ojo y él se vendó. Y salió delante del rey y le dijo: rey, mira, aconteció que un soldado me dijo a mí: guárdame este hombre. Si yo no vengo, tu vida darás por él y tú tendrás que pagar por él. Y el rey le respondió inmediatamente y le dijo: sea hecho como tú has dicho. Inmediatamente él se desvistió la cara y el rey reconoció que era un profeta. Y la palabra que él le dio, le dijo: así ha dicho Jehová, por cuando soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y el pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a casa triste y enojado y llegó a Samaria. Eso le pasó acá. Y yo quiero que usted retenga en el día de hoy esa palabra: triste y enojado. Entonces, volviendo de nuevo al libro de Reyes, capítulo 21, dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, como vino, triste y enojado. Dios le habló y le dio una respuesta, porque él había fallado a lo que Dios había dicho. Y vino a su casa triste y enojado. Y cuando no le vendieron la viña y no le quisieron permutar la viña, vino a su casa triste y enojado. Y dice, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la viña de mis padres. Y se acostó en la cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si quería yo le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré ni viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú rey de Israel? La mujer lo incita y le hace una pregunta: ¿eres tú rey de Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas. Oigan, el entramado de lo que el enemigo hace para despojar a lo que le corresponde a un ser humano. Tenemos que tener cuidado con el enemigo, porque sus artimañas son bien sucias. Son bien sucias. Cuando no lo hace por un lado, lo hace por otro. Entonces escribió cartas en nombre del rey. Eso no la exime de que ella no tenga culpa, y tampoco exime al rey de que él no tenga culpa por permitir eso que había en el corazón de su mujer. Y dice: y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, y que atestiguen contra él: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno.
y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot. Zacarías 8:17 dice que Dios aborrece a los testigos falsos. Y no solamente en Zacarías tomé este versículo, pero Dios aborrece a los testigos falsos. Llevaron hombres perversos, lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Buscaron hombres perversos para que testificaran en contra de nuestro Señor. Y dice, contra Nabot delante del pueblo, diciendo: ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel. No te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Pero la gente cree que Dios no está viendo todo. La gente cree que delante de uno alto no vigila a otro más alto. Y Dios siempre tiene a alguien para enviar una respuesta en el momento justo. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, porque está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. El rey había configurado todo su esquema, pero estaba enojado y triste porque no podía conseguir las cosas. Que su forma era mala. La palabra dice que era el hombre más abominable que había existido. Pero siempre ha venido de parte de Dios, quien llega para salvar en un momento determinado. Envió a Elías para que se fuera a enfrentar con él y a decirle la palabra que Dios había proclamado en contra de lo que él estaba haciendo. Y así deben existir hombres en las iglesias con el Espíritu de Dios, lleno con el poder y la autoridad de Elías, para enfrentar a los gobernantes en el día de hoy y decir que este pueblo le pertenece a Cristo y defender la palabra de Dios. Debemos defender la palabra de Dios como iglesia. Pero ¿qué está sucediendo en el día de hoy? Tenemos más hijos de Dios comprometidos con las tinieblas que con la luz. Comprometidos con los compromisos que da el mundo, que los compromisos que tenemos delante de Dios. Doblando sus rodillas delante de los Baales y delante de Mamón, que doblar sus rodillas para orar por nuestra sociedad para que salga hacia adelante. Es más fácil. Pero el problema no es enfrentar la situación, el problema es mi conciencia. Yo pregunto, ¿cuánto vale mi conciencia? ¿Cuánto vale nuestra conciencia para quedarnos callados ante la adversidad y lo que estamos viendo que está mal? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tiene? ¿Quién se enfrentó acá? El mismo Nabot. Se levantó y se enfrentó. Peleó por lo que le correspondía. Cuando usted tiene un terreno que defender, usted lo defiende. Cuando usted tiene que levantarse y defender la iglesia, tiene que defenderla porque la iglesia es de Cristo y usted es un servidor de Cristo. Esclavo por amor de Cristo somos. Nos escogió Él a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él. Él, cuando nos vio que estábamos muertos en delitos y pecado, tuvo misericordia y nos llamó, nos limpió, nos dio unas vestiduras y nos ha llevado a lugares que nosotros jamás en nuestra vida quizás pensábamos que íbamos a poder alcanzar. Entonces le servimos a un Dios grande. No importa los ofrecimientos que usted pueda hacerme, yo le sirvo a un Dios eterno. Yo le sirvo a un Dios de poder y de autoridad. Pero Él, enojado, fue a donde su mujer, a quejarse, llorando. ¿Quién fue su salvamento? Su mujer. Y es verdad que la mujer es la ayuda idónea, pero usted tiene que saber en momentos determinados, cuando usted le sirve a Dios, por qué le sirve y para qué le sirve, y ser determinante en lo que Dios ha marcado para su vida, independientemente de lo que sea. Nabot había heredado su viña y se decía en la antigüedad que cuando usted heredaba algo de sus padres, usted no ponía esa heredad en venta. Esa heredad era suya. Pero él era caprichoso. Él decía, no, eso es lo que yo quiero. Y muchas veces nosotros nos ponemos en esa. Porque como ser humano puede estar obstinado con algo. Yo quiero esto. Y hay que estarte desmontando totalmente todo el tiempo de que no es lo que tú quieres, lo que conviene en el Señor.
No es lo que sea tu voluntad, es lo que Dios quiere para ti. Tú puedes estar orando por una cosa y si Dios no te la da es porque no te conviene. Es porque Dios sabe lo que te conviene y en el tiempo que te conviene. Muchas veces los malvados puestos endiosan y hacen creer a la gente que son reyes de una monarquía cuando ni siquiera tienen poder y autoridad ni dominio de sus emociones. Ni siquiera pueden estar en una boletería de esa de tickets de venta, de números de lotería para estar allí vendiendo o haciendo algo que Dios lo ha mandado. No, ni siquiera para eso sirven. La iglesia tiene que saber que tenemos que defender a Cristo. El voto de Cristo tenemos que defenderlo donde quiera que nosotros lleguemos. Porque no es una iglesia, no es una estructura, es una doctrina, es una palabra que Dios ha determinado a través de los siglos, que se cumple, igual que se cumple y se seguirá cumpliendo. Aún nosotros abandonemos lo que Dios ha puesto por nosotros. Nosotros somos los que podemos abandonar, Dios no abandona su obra. Y va a llorar siempre delante de su mujer, basado en un argumento inusual y manipulador. Tú eres rey. Y porque tú eres rey, tú mereces todo. No, el rey tiene que comportarse como lo es. Entonces, porque es el pastor, tiene que ser complacido en todo lo que él quiera. Y el pueblo, y las leyes, y el respeto a los demás, ¿dónde está? Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de lo que ha sido establecido. Usted tiene que respetar lo que Dios ha puesto ahí. Usted tiene un porte, usted es un rey. Compórtese conforme a la investidura que usted tiene. Compórtese y diríjase como tiene que hacerlo. No acepte prebendas, no acepte absolutamente nada. Y tampoco dé porque usted tenga en un momento determinado el poder para hacerlo. Pero la actitud de Acab tuvo un resultado muy negativo y tuvo una respuesta de parte de Dios. Y lo malo fue que con esa condición que tanto el rey como su reina se convidaron, o ella se convidó para hacer lo mal hecho, porque lo que hizo, firmó las cartas por acá, puso el sello del anillo, la mandó a los ancianos y los principales. Lo malo de esto fue que los ancianos y los principales también se metieron en algo turbio que no tenía sentido de que podamos caer. Tenemos que ver cuando vienen a nuestras manos, a nuestra vida, o se nos presentan personas a prometernos algo, a darnos algo. ¿Qué nos está dando? ¿Qué nos está prometiendo? Algo tan fácil siempre trae una dificultad. Porque si hubiese sido tan fácil llevarse el pueblo de Egipto, Israel de Egipto, y salir a la tierra prometida, no hubiese durado 40 años en el camino. No se muere una primera generación. Si hubiese sido tan fácil, pero siempre hay que estar bregando con el pensamiento de la gente, con lo que maquina en su corazón que sale hacia afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y siempre Moisés tuvo que estar luchando, a tal grado que Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces usted no puede perder su salvación porque alguien venga a plantearle con un flan en la mano algo tan hermoso. Te puede saber muy bueno el flan en tu boca, pero cuando llega a tu estómago, como el libro que se comió Juan, el rollo que se comió Juan, le amargó en el vientre. Y cuando está ahí adentro y amarga, que no podemos salir de ese problema, entonces decimos, ¿en qué nos hemos metido? Y tenemos que estar bien condicionados con eso. Pero vemos su fin. De los versículos 19, el 20, 21 y el 23 dice: y le hablarás lo que le dijo el Señor a Elías, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, no te conformaste con matarlo. Fíjense que él no está sin culpa. Fíjense que su mujer fue que mandó las cartas y él fue a tomar posesión, pero él no se preocupó en ningún momento, porque él había estado hablando con un hombre sano, vivito y coleando, y en un momento determinado la mujer le dice, levántate, come y vete a la viña, porque él no la quiso que tú la adquirieras por tu dinero, ahora él está muerto. Y él no le pasó por la mente ni siquiera un segundito y preguntar, ¿cómo que se murió este muchacho? Si yo estaba hablando con él ahorita mismo, ¿y cómo que ahora está muerto? ¿Y qué fue lo que pasó? No, él no se preocupó por eso, él quería la viña y era su capricho. Por eso, todas esas cosas son desobediencia del hombre. Por eso todas esas cosas son pasajeras, pero el reino de Dios es eterno. Y dice, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado
porque te has vendido. La palabra que el profeta le había dicho en principio, cuando le dijo que tú seguías por el otro, el cambio tuyo, por haber perdonado a Ben-Hadad, tú te vendiste. Yo te encontré porque tú te vendiste. Y cuando nosotros hacemos lo mal hecho delante de Dios, donde quiera que nos metamos, seremos encontrados. Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Usted no quiere que no se sepa, no lo haga. Aunque lo haga solo, que nadie lo vea, siempre se sabe. Por eso el cuento de la niña que le dice que el papá cuando pecó miró para un lado, miró para el otro y no vio a nadie, y actuó y dice: sí, papá, pero no miraste para arriba, porque allá arriba te estaba vigilando Dios. Entonces le dice: he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y de Jezabel he hablado también, dice Jehová: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Allá donde ustedes se equivocaron, allá aquel que ustedes le arrancaron de sus manos la viña, habiéndole hecho ofrecimiento y habiéndole querido quitarlo de su mano lo de él, y él no quiso entregarlo, allá mismo ustedes verán que yo le voy a dar el pago por su retribución. Y aunque dice al final del capítulo que él se arrepintió, y después dice el Señor: ¿no viste mi siervo Acab cómo se arrepintió? Si seguimos leyendo la palabra, veremos que el mal vino sobre él y sobre ella conforme Dios había establecido. Y vemos otro personaje, otro pedante en la Biblia, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Yo no sé quién se creyó ese muchacho que era tan arrogante. Por eso muchas veces cuando somos arrogantes, Dios nos trabaja de una manera que nos lleva a lo más bajo, para luego levantarnos, para limpiarnos, para quitarnos toda esa arrogancia que tenemos arriba. Y Dios nos viste luego de ropas buenas, bonitas, ropas blancas, pero Dios tiene que arrancar de nosotros aquellas cosas que no le sirven, para poder pulir ese diamante que nosotros tenemos para servirle a Dios. Y este muchacho se creía que él era lo último de los muñequitos. Mandó a buscar todos los utensilios que su abuelo Nabucodonosor, dije su padre, ahora su abuelo porque era su nieto, pero bíblicamente siempre la trayectoria se establece que era su hijo en la antigüedad. Y mandó a buscar esos utensilios porque él tenía su derroche con todos sus príncipes y las mujeres, las concubinas, y estaban todos bebiendo. Tráeme los vasos que este hombre había traído de la cautividad de Judá. Y comenzaron a beber, a gozarse y a regodearse y a beberse el vino y a beberse todo lo que estaban haciendo con los utensilios de Dios. ¿Sabe qué? La mano en la pared. Dios en su momento determinado sale a buscar lo que le pertenece. Dios pelea por lo que es de él. ¿Acaso no le había dicho él acá: yo voy a pelear para que tú veas que hay un rey en Israel? Tú no tienes capacidad para pelear contra 32 capitanes con su ejército. Tú no tienes capacidad para pelear contra 33, porque a ese Ben-Hadad se le sumaron 32. Y tú tienes 7,000 hombres para pelear una batalla contra toda esta gente. Yo te voy a dar la victoria para que tú veas que hay un Dios en Israel. Y entonces, pasando página y siguiendo con Belsasar, tú eres el que te vas a disfrutar lo que es mío, lo que fue consagrado para mí, lo que pertenece a mí, lo que mis hijos pusieron para adorarme y para servirme a mí. Tú ahora lo vas a tomar para hacer lo que a ti te venga en tus deseos. No. Y cuando el hombre vio que esa mano escribía en la pared, se le aflojaron hasta los tornillos de los dientes. Y la palabra dice que las piernas le temblaban y le pegaban una con la otra. Y ninguno de los que estaban con él encendido en bebida, usando los utensilios, ninguno fue del lado de él a darle un espaldarazo ni a decirle: mi rey, estamos aquí contigo. No, toditos se quedaron pasmados. ¿Y quién salió en defensa de él? Su mujer. Mi rey vive para siempre. No se ponga así, mi rey. En la antigüedad, en el tiempo de tu padre, se halló un hombre, unas cualidades tan hermosas, que descifraba enigmas. Dice la palabra, dice: se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses,
que Nabucodonosor lo constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este hombre tenía una capacidad extraordinaria, porque Dios no lo mandó en vano a ese pueblo. Y ya hemos hablado de este hombre y todos conocemos que fue Daniel. Pero ¿qué tenía este hombre? Este hombre tenía algo extraordinario, que aunque Nabucodonosor ya había pasado y Belsasar estaba haciendo lo que le convenía, él estaba en su posición tranquilo, seguro, porque confiaba en un Dios eterno. Y lo mandan a llamar y le hacen un ofrecimiento, tercero en el reino. Yo te voy a dar, porque yo conozco que tú, dices, puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y yo estoy apurado, Daniel. Yo estoy apurado. Yo estoy metido en un problema grande. Ahí hay una escritura que yo no sé. Yo mandé a llamar a todos los astrólogos, adivinos, caldeos, a todo el mundo. Yo lo mandé a hablar, a que me interpretaran lo que dice la pared. Pero nadie puede decirme lo que dice la pared. Estaba apurado el hombre. A mí me gusta, porque dice: yo te daré tercer señor del reino y te vestiré de púrpura y te daré oro, yo te voy a dar esto. Yo lo quiso engrandecer. Daniel no necesitaba prebendas. Daniel no necesitaba absolutamente nadie. Y me gusta decir textualmente lo que él le dijo en la palabra. Le dijo: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Él sabía quién le servía, y cuando usted sabe a quién le sirve, usted no acepta nada de nadie, porque sabe que usted tiene un respaldo de Dios. Dios es el que te provee para todas tus necesidades. Tú no necesitas un extraño que haga un movimiento oculto para ponerte en una buena condición, cuando tú sabes que el Dios que suple está a tu favor. Tú no necesitas absolutamente de nadie, porque cuando Dios dijo que va contigo y te acompaña. Cuando Dios dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Entonces Él sabe que él conocía. Mira, yo conozco a un Dios eterno que camina en la eternidad como si fuera hoy o como si fuera ayer. Que yo lo amo y Él me ama porque me lo ha demostrado. Yo le creo a un Dios tan hermoso y tan perfecto que yo no necesito ninguno de tus dones ni de tu recompensa. Dalo a otro, que yo no lo necesito. Y le dice: y no hablemos más. Oye el resultado de tu palabra. Toma lo que te dieron. Con todo Dios tu reino y ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos. ¿Y a quién? Y a los persas. Y esa misma noche murió Belsasar y el reino fue entregado a los medos y persas. Y se levantaron contra Daniel un sinnúmero de personas, tanto así que llegó al foso de los leones. Y todos los que se levantaron contrario a Daniel perecieron todos. Porque en la fosa de los leones, en el foso de los leones, Daniel no murió. Y aquellos que sí lo llevaron a través de sus maldades, sí fueron echados con toda su familia. Y el lloro y el crujir de dientes es muy grande. Sabemos al Dios que le servimos. ¿Por qué tenemos que aceptar ofrendas y prebendas de nadie? Da tus dones para otro y tu recompensa también. Y podemos decir que le servimos a un Dios eterno, que no necesitamos exhibición, porque lo que Dios va a hacer con nosotros es maravilloso. Y no es lo que va a hacer, es lo que Dios ha hecho. Porque de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir: Dios nunca nos ha faltado. Dios siempre nos ha provisto. Dios siempre en nuestros momentos de dificultad ha estado ahí. Dios siempre ha enjugado nuestras lágrimas. Dios nos sacó del hoyo cenagoso. Dios nos vistió con buenas vestiduras. Dios nos ha dado calzado. Dios nos ha puesto de una manera tal que podemos decir a viva Dios: Él es nuestro Rey. Y cerrando, me voy corriendo la palabra y caemos en David. En sus momentos de pasión y de codicia carnal, David entendió que tomando a la mujer de Urías, a Betsabé, él iba a quedar sin culpa de todos sus actos. Pero no fue así. Su desenfreno y ejercer una mala autoridad lo llevó a una situación muy calamitosa. David creyó que estaba confiado y lo que hizo fue meter sus dos pies en un solo calzado y un calzado pequeño. Se equivocó grandemente, porque cuando él mismo lo que hizo fue, ¿sabemos lo que hizo David? David cometió asesinato.
Asesinato, ¿por qué cometió un asesinato? Porque lo premeditó en su mente y lo llevó a cabo con su corazón. Escribió cartas a su general y no obstante fue tan pechudo que la mandó directamente con el mismo hombre que la carta que llevaba era su propio entierro. Ponme a Uría en lo más fuerte de la batalla, en lo más crudo, adelante, y apártense y déjenlo solo. Cometió un asesinato. Pero tenía que librarse del pecado que había cometido. ¿A los ojos de quién? A los ojos del pueblo. Pero delante de los ojos de Dios no nos hemos librado del pecado. Cuando aceptamos las prebendas y nosotros somos caprichosos, y los ofrecimientos, y ejercemos mal la autoridad, estamos pecando. Y aunque en la iglesia quizás no lo están viendo, Dios sí lo está viendo. Porque Dios va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Y Él está observando cada paso que damos. Porque dice la palabra que delante de uno más alto, uno alto, gira otro más alto. Y eso es así, eso no falla. Pero Dios vuelve y envía a su profeta. Y cuando el profeta presenta el escenario como se le presentaron acá, y le dice, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía un rebañito, un corderito en su manada, un solo. Y vino un hombre que tenía tantos, y alguien vino a visitarlo. Y llegó, y para presentarlo o para darle una cena en el convite a su invitado, mandó a buscar el rebañito que tenía aquel solo hombre. Y el mismo David se enfureció. Se puso de una manera que yo creo que ni el hombre increíble. ¿Quién es ese hombre? Dice, tú mismo, David, tú viste lo que tú hiciste con Urías. Decayó el semblante del rey. Ahí el rey vio que se lo pusieron, el cartón de huevos se lo pusieron a centavos. Se dañó el asunto. Y vino contra David una situación tan grande, porque su propio hijo Absalón lo traicionó. La vida familiar de David era un desastre. Y aunque tuvo que reconocer la condición que tenía y cambiar, así tenemos que hacer todos nosotros cambiar, porque Dios está demandando integridad en cada uno de nosotros. Dios está mandando santidad en cada uno de nosotros. Podemos ver que lo que fue establecido en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando Dios estableció todas y cada una de las órdenes y las ofrendas, y como Dios las había establecido, Dios es un Dios de orden y seguirá siendo un Dios de orden. Él no cambia, no tiene variación de sombra. Él no es hijo de hombre para mentir y para arrepentirse tampoco. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra dice, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Tenemos que ver, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que caminar conforme a su voluntad. Dice que la vida nos demanda integridad y santidad. Dice que no podamos hacer trato con las tinieblas, porque después que hagamos trato con las tinieblas, usted va a tener un jefe, se va a apartar de su jefe, que usted es esclavo por amor, se va a apartar de ese jefe para tener que hablarle a otro jefe y decirle, jefe, discúlpeme, excúseme, vamos a contextualizar para resolver el problema. Es feo cuando caemos en las garras del enemigo. Es muy feo cuando nosotros estamos haciendo algo que es contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que saber siempre, y con esto termino, tenemos que saber siempre cómo firma nuestro Dios. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y daré las citas bíblicas por si quieren comprobarlo. Ezequiel 36:36, Ezequiel 24:24, Ezequiel 12:25. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y ahí voy a decir Ebenezer, porque hasta aquí Dios me ha ayudado en esta mañana. Oramos. Padre amado, permite que esta fiesta, llamada fiesta de la democracia, elecciones presidenciales y congresuales extraordinarias en nuestra República Dominicana, transcurran en paz y con tranquilidad, sin derramamiento de sangre, sin violencia, sin ofensas, sin desórdenes sociales. Señor, que a nadie le destruyan su bien que tanto esfuerzo le ha costado. Que todo pase quieta y reposadamente. Oramos por la manifestación de tu paz en todo este trayecto.
una junta ecuánime obligada a la verdad. Tu palabra es la verdad, y quien resulte elegido, Señor, en tu nombre, pueda gobernar en paz bajo tus preceptos, tu amor, tu misericordia, autoridad y temor, para que tenga un cuatrenio de paz y que el pueblo tenga descanso y podamos vivir quieta y reposadamente. Señor, danos un país nosotros somos un país para muchos de bajo poder adquisitivo, pero que tiene tantos recursos y mal administrados, con una balanza inclinada a los más poderosos y bajo una condición de yugo político. Proclamamos tu libertad que tú has establecido en tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Tráenos tu paz, Señor. No abandones a la República Dominicana. No abandones tus hijos, no abandones tus siervos, sus hogares. Permite, Señor, que podamos vivir en tiempos de paz, de refrigerio, de gozo, de amor, de unidad familiar, de unidad en la sociedad, para predicar tu santa, hermosa y divina palabra. Llévanos a esos lugares de votación y a los que decidan ir como un deber, un derecho, en paz y salir en paz. Que toda alteración, Señor, todo rumor sea sometido en tu nombre. Cuando tus hijos, Señor, vayamos y nuestros hijos acudan a esos centros de votación, permite que puedan entrar y salir en tu orden perfecto. Al candidato que tú escogieres para salir airoso en esta contienda electoral, que pueda dejarse trabajar y gobernar para el pueblo dominicano y para las necesidades de este pueblo. Permítenos salir hacia adelante, ver esa bandera ondear siempre con el escudo y la Biblia abierta. Que nuestro lema sea siempre Dios, patria y libertad, por una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera, sin tener que hundirse nuestra isla, por tu gracia y tu misericordia sobre esta nación. Pon tu brazo extendido que nunca sea cortado, sino que seamos provistos en todo tiempo. Sea República Dominicana llamada granero de América, y que tu provisión siempre esté sobre nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dirige a tu pueblo en paz, que no se deje provocar por nadie, ni que abra su boca, si no es con sabiduría. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.